Bien, ¿alguna pregunta? Listo. Entonces ahorita sí, vamos a hablar sobre la integral de línea en esta sección de 40 minutos. Bien. Entonces la integral de línea, digamos, tiene su génesis, su origen, en la idea de calcular el trabajo que realiza el campo, como dije hace un momento, sobre una partícula que realiza una cierta trayectoria. ¿Sí? Entonces pensemos un momento en eso, pero pensemos en un caso bien sencillo. Pensemos que estamos en el mundo de una dimensión nomás, ¿sí? Una línea. ¿Sí? Entonces, aquí está mi partícula y la fuerza actúa sobre ella y la desplaza desde ese punto hasta acá. Nuestro mundo es el espacio unidimensional, una sola dimensión. Listo, y ya sobre esa partícula actúa esa fuerza. Bien. Entonces nosotros sabemos, ¿sí?, de la física, que el trabajo es igual a la fuerza por distancia. Pero aquí estamos suponiendo que la fuerza es constante todo el tiempo, ¿sí? Entonces aquí sería la distancia del punto inicial al final. Pues trabajo es fuerza por distancia, ¿cierto? Entonces digamos así que un pequeño diferencial de trabajo, una pequeña cantidad de trabajo es igual a la fuerza constante que actúa sobre la partícula por un pequeño diferencial de distancia, un dx. Damos ese dx como una pequeña longitud infinitesimal de x. El trabajo la fuerza por esta pequeña distancia me da una pequeña cantidad de trabajo de W, ¿cierto? De F por dx. ¿Listo? Una observación. Aquí esta fuerza también es unidimensional. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dos dimensiones? ¿Sí? Entonces, el trabajo ya se calcula así. O sea, el trabajo, un pequeño diferencial de trabajo va a ser la fuerza, donde esta fuerza es el campo ya, producto punto por dr. ¿Sí? Esto me daría un diferencial de trabajo. Esto ya es en 2 o 3 dimensiones. Entonces, esto es un producto punto, o sea que aquí estoy haciendo una multiplicación de vectores. ¿Sí? dr es un vector. ¿Quién es dr? Si pensamos un momento en R, R es aquella parametrización de la curva C. R es igual a, estoy un poco sustentando la fórmula de la integral de línea. R de t es igual a, según la parametrización, a x de t en i más y de t en j. Entonces vamos a ver por qué un pequeño diferencial de trabajo es este producto punto, es F por D. Veamos por qué. Y teniendo en cuenta el caso unidimensional. Bien, R es eso. Entonces, ¿de R qué es? O la derivada, o R', la derivada de R con respecto a T. Uno puede derivar una parametrización, sí. Y la derivada de la parametrización no es otra cosa que el vector cuyas componentes son las derivadas de xt y t. O sea, la derivada de la parametrización es la derivada de x con respecto a t en i más la derivada de y con respecto a t en j. ¿Sí? Estamos viendo por qué ese producto punto, por qué no otra cosa. Entonces estamos analizando. Entonces, eso es dr de t, pero aquí aparece es de r solamente, no aparece de r sobre t. Entonces este de t, ese de t es un incremento infinitesimal en el tiempo, ¿no? Podemos pensar que eso es un número. Entonces, como está acá dividiendo, podemos pensar qué pasa acá. A multiplicar este vector. Entonces lo puedo borrar de aquí. Entonces, para que me quede solo el dr. Entonces, dr es un vector.
¿Qué vector es ese? Entonces, este de t se distribuye acá, multiplica componente a componente, se cancelan, y me queda que de r es de x y más de y j. ¿Listo? Eso es el vector de r que aparece aquí. Ahora, ese producto punto ¿cuánto da? Ok. Pues recordemos que M es el campo dos-dimensional se puede escribir así, como MI más NJ. Perdón, aquí NJ. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico este vector con el de acá? F por dr. Pues multiplico componente a componente. Entonces me va a dar M por dx y me va a dar un número ya. Escribir esto con azul también. Me da M por dx más, perdón, N por dy. Eso me da ese producto punto entre esos dos vectores que he encerrado aquí en la bolita roja. Entonces analicemos esto un poco. Resulta que estamos analizando, ¿sí?, el trabajo que realiza ese campo sobre una curva. Esa curva se describe, pues por ser una curva, está en dos dimensiones, dos-dimensional, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que esta primera parte, este m por dx, nos está dando de alguna forma un pequeño diferencial de trabajo en la coordenada x, ¿sí? Porque cuando una curva, cuando uno está describiendo este movimiento, hay un movimiento tanto en x como en y, ¿sí? Entonces esto me está diciendo cuál es el trabajo que realiza el campo en la coordenada x, ¿sí? Por eso es m por dx. Y aquí, esto es el trabajo que se realiza en la coordenada y. ¿Listo? Y tiene la forma que vimos hace un momento en el caso unidimensional. Está la fuerza en x por un diferencial de distancia, por un dx. Aquí en definitiva, en el fondo que tenemos fuerza por distancia, sino que nuestro campo se puede dividir en dos partes, fuerza en x y fuerza en y. Entonces aquí tenemos esa separación. Bien. Entonces el trabajo total es la suma de esas dos fuerzas, tanto en x como en y, Por eso queda así. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede aquí? Esto me va a dar un diferencial de trabajo. Entonces si yo sumo el trabajo total, va a ser la integral aquí, sobre la curva C, sobre la curva completa. Entonces aquí integro sobre la curva completa. Y tenemos que la integral de W, esa integral de aquí es W. Y o sea que el trabajo es esta integral de línea que está acá. Y a esa integral de línea se le llama la forma diferencial de la integral de línea. Esta que está aquí de último. Entonces ya vemos que esto tiene una explicación en términos del trabajo. Trabajo en X, trabajo en Y. Y sumo. Ahora, todavía no he dicho nada sustancial, ¿cierto? Porque eso es solo un símbolo. Uno puede hacer lo que quiera con los símbolos. La pregunta es, ¿cómo trabajo con este símbolo? Porque aquí yo coloqué una integral, un símbolo integral sobre una curva. Entonces, ¿cómo integro sobre esa curva? Sería la pregunta ahora. Entonces, ahí es donde entra a jugar un papel importante la parametrización de la curva. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo tengo un campo, acá está mi campo, ese campo, voy a escribirlo acá de nuevo. Sí, la pregunta ahorita es ¿cómo hago esa integral? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo actúo? ¿Cómo saco un número de ahí? Entonces, esa es la respuesta que voy a dar. Entonces, pensemos primero en la curva C, que tiene una parametrización RT igual a XTI más YTJ. Listo. Ahora, pensemos en el campo.
el campo vectorial F. Recordemos que el campo F le asigna a un punto un vector. Entonces el campo F tiene aquí como dominio puntos X, Y. ¿Listo? Entonces, como yo quiero calcular yo quiero calcular la fuerza que actúa sobre cada punto de mi curva, o sea, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Recuerda que yo tengo la curva que puede ser así. Sobre cada puntico de mi curva, pues el campo le asigna un vector, ¿cierto? A ese puntico, como dice hace un momento en un dibujo cuando iniciamos la clase, el campo le puede asignar ese vector a otro puntico por acá, este otro vector, a este puntico otro vector. Y así sucesivamente, cada punto de esa trayectoria, de esa curva, tiene asociado un vector. Entonces, para yo saber cuál es la fuerza que realiza el campo sobre la partícula que se desplaza a través de esta curva, pues tengo que evaluar el campo en la parametrización, ¿sí? Entonces tengo que evaluar el campo aquí en los puntos X, T, Y, T de mi parametrización, ¿sí? Y eso multiplicarlo por dx, ¿bien? Pero dx, si x es igual a x de t, la coordenada x de mis puntos en esa curva son x de t, entonces ¿cuánto vale x? Dx va a ser igual a x' dt por dt. ¿Sí? Entonces todo está quedando en términos de t. O sea, voy a evaluar el campo vectorial en la parametrización para que me dé todo este conjunto de flechas, ¿sí? Sobre la curva. Y eso, digamos, aquí calculo el pequeño trabajo que se hizo aquí, en un pedacito. Entonces sería este campo multiplicado por un diferencial de distancia. Bien, en cada pedacito. Y ese diferencial de distancia en x está en términos de x' de t por dt. O sea que lo que nosotros tenemos que hacer para hallar esta integral, según ese análisis, es lo siguiente. La forma funcional para poder hacer cuentas. Es decir, lo siguiente. Que esa integral va a ser igual. Vamos aquí. Esta integral va a ser igual a una integral de una sola variable. La integral de 0, perdón, de a hasta b. Si es el caso de que la parametrización de esta curva por medio de t es de tal forma que t varía de a a b. ¿Sí? ¿De qué? Entonces aquí sería m, y la primer componente del campo, pero evaluado en la parametrización, evaluado en xt, yt, por dx. Pero ya vimos que dx es que es x' por dt, x' de t por dt. ¿Sí? Entonces ahí tengo el trabajo en la coordenada x, más el trabajo en la coordenada y, que va a ser lo mismo, va a ser la función que me da el trabajo en la coordenada y, pero evaluado en la parametrización, por dy. De y que es y es igual a y t en la parametrización. Entonces dy es y' por dt. Y este integral que me quedó aquí, bueno, yo puedo sacar factor común el dt que está aquí. Entonces esta integral se está haciendo con respecto a t, cuando t varía de 0 a 1, de a a b, perdón. Y esto ya es una integral que podemos resolver. Esto sí nos va a dar un número, ¿sí? Aquí todo va a depender de t. Entonces, a la final, lo que nos importa fundamentalmente es esta expresión, esta forma funcional, para encontrar esa integral de límite. ¿Listo? Entonces, digamos que importantes son estos dos conceptos. Bien, la integral de línea se calcula así, de acuerdo a las observaciones que hemos hecho. Entonces, hagamos un ejemplo para ver cómo proceder. Bien. Entonces, supongamos un caso concreto. Supongamos que el campo es así. Es XY.
Vemos aquí, coloquemos valores concretos, x y más yj, por decir algo. X y más yj nos dan el campo. Y supongamos que también nos dan la parametrización de la curva C. Digamos que nos dicen, suponga que dt es igual a t y más t al cuadrado j. Esta es la parametrización de la curva C. De hecho, esto es una parábola. ¿Sí? Si uno grafica esta parametrización, es una parábola, digamos que entre 0 y 1. Pues te varía entre 0 y 1. ¿Sí? Y nos dicen calcule la integral de línea. Calcule f por dr. O sea, borremos aquí algunas cosas. ¿Sí? Calcule f por dr. Pueden decir. O calcule m de x más n de y. Esta es la forma diferencial. ¿Sí? Entonces necesitamos dos elementos nomás, que nos digan cuál es el campo y que nos digan cuál es la parametrización de la curva, o en su efecto, que nos expresen cuál va a ser la curva. Por ejemplo, si ustedes miran aquí este ejercicio del taller, aquí nos dan la forma diferencial, o sea que el campo, esta es la primera coordenada del campo, esto es m, y n es y al cuadrado. No nos dan la parametrización de la curva, pero nos dicen, ese es el segmento de recta que une esos puntos, podemos obtenerla. Bien. Entonces, ¿cómo hago la integral de línea? Bien. Entonces, sencillo. Ya tenemos los ingredientes. En nuestro caso, pues, el campo M es X y N es Y. Listo. Entonces tenemos que usar más que principalmente esta definición. Entonces, yo puedo escribir aquí la integral de línea de f por dr sobre esa curva C, me la dieron aquí ya, es igual a ¿qué? Entonces, a la integral, en este caso de 0 a 1, porque es la variación del parámetro. ¿Sí? ¿De quién? De m, pero m evaluado en la parametrización. Si m es igual a x y en mi parametrización, ¿cuánto vale x? T. Mire, aquí está x que vale t. Y aquí está y que vale t al cuadrado. Entonces mi parametrización, x vale t y m es igual a x. Entonces aquí me iría t, que es x, por dx. Pero como estamos viendo aquí, x es igual a t en la parametrización. Entonces dx es igual a dt. Entonces ese diferencial de x lo escribo en términos de t así. T por dt. Listo. Perdón. Más n. N en mi campo vectorial, ¿cuánto es? N vale y. Y en la parametrización, ¿cuánto vale y? T al cuadrado. Aquí iría t al cuadrado. ¿Sí? Porque yo debo evaluar estas funciones en la parametrización, como dice aquí en la fórmula. Pues n si en la parametrización es t al cuadrado por dy. Pero si ustedes se fijan, en mi parametrización y vale t cuadrado. Borramos aquí. Y vale t al cuadrado. Por lo tanto, de y, ¿cuánto vale? De y vale 2t por dt. 2t por dt. Entonces aquí coloco de y, que va a ser, en términos de t, 2t por dt. Listo, entonces ya logré plantear la integral de línea. ¿Qué hice? Evaluar este m y este n, las componentes del campo en las parametrizaciones, y colocar pues x' por dt, en este caso es dt, y y', que es 2t por dt, que y' pues es 2t por dt. Aquí está.
Entonces ya planteé una integral de una sola variable para encontrar esa integral de línea. Y así se hace siempre. ¿Y preguntas? Entonces, a ver, tenemos la integral aquí. Pues tenemos dt a los dos, aquí en este término y en este. Puedo sacar factor común de t. Pues tomar queda la integral de 0 a 1. ¿Factor común de qué? De t más 2t al cubo por dt. ¿Listo? ¿Cuánto hace integral? Bueno, la integral de t es t a la 2 sobre 2. Y la integral de 2t al cubo, bueno, la integral de t al cubo es t a la 4 sobre 4. Queda 2 veces t a la 4 sobre 4. Ese 2 y el 4 se pueden simplificar, me queda t a la 4 sobre 2 aquí. Y evaluado en esos extremos de integración. 0, 1. Cuando evalúo en 1 me da 1 al cuadrado sobre 2 más 1 a la 4 sobre 2. 1 medio más 1 medio es 1. Y cuando evalúo en 0 todo se anula. Entonces en este caso, el trabajo que realiza este campo sobre esta curva, sí que es una parábola, un pedazo de curva aquí, es 1, ¿sí? Y se acabó, pues. Esa es la forma de proceder. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe, un momento para copiar. Un momento. Bueno, entonces vamos a hacer ahorita un ejercicio un poco más interesante, tal vez. Uno del libro, a ver. ¿Listo? ¿Ya copió? Profe, una pregunta. Sí. En la fórmula después del x' va el de x. O ¿Después de qué? después del x' ahorita de la integral que borró. Ah, cuando yo dije que hacíamos la sustitución, que coloqué una fórmula. O, Sí, sí, sí. sí, o sea, usted mira, queda la integral de esta, integral de AB, de M, evalúan la parametrización en xt de t, en xt y de t, perdón, de la parametrización, por x', ¿sí? Entonces, por ejemplo, si x es igual a t, pues x' es 1. Si y es igual a t al cuadrado, y' es 2t. X' por dt, que la final con el n queda lo mismo, pero con y' por dt, saco factor común de t. Entonces al final esto queda así, más n, también evalúan la parametrización, por y', por y'. Y ahorita como el dt debería aparecer aquí y aquí, pero yo puedo sacar factor común, entonces coloco un paréntesis. Todo esto es una función que depende de t, por dt, es el diferencial pues de la integral. Estoy integrando de a a b con respecto a t. Sí, esa era la duda. Sí, profe, gracias. Ok. Vamos a hacer otro ejemplito, a ver. Vamos aquí al libro guía. Esta es la sección 15.2. Estos primeros ejercicios pues no los vamos a resolver, porque es que, como les digo, estas son integrales de línea, pero de funciones. Bien. Y por el enfoque que nosotros llevamos, sí, por el tiempo también, nosotros empezamos a estudiar campos vectoriales. Sí, hemos dado esa interpretación de que queremos calcular el trabajo que realiza el campo
en una partícula que describe un cierto movimiento. Bien, entonces nos convenía más pasar directamente a estudiar integral de línea del campo vectorial y no de funciones como aparece aquí, ¿sí? Porque no va a tener esa interpretación. Entonces nosotros nos conviene más los ejercicios, aunque la metodología es casi la misma, o sea, sí, es lo mismo prácticamente. Porque usted puede pensar que cuando usted va a integrar una función, sí, nosotros estamos estudiando el caso más general. Si uno le dice calcule la integral de línea de una función de dos variables, usted puede pensar, adaptar esto a la teoría del campo vectorial. Usted puede pensar que esta función de dos variables es en realidad un campo cuya primer componente es f de x, y la segunda es 0, j. ¿Listo? Entonces la integral de línea de esta función de dos variables, de s, ahí se usa la notación de s, va a ser lo mismo que la integral de línea del campo, así como lo escribí, por dl. Ah, no, aquí hay un detalle por ahí que cambia. Porque esto aquí es un diferencial de longitud de arco. No, sí, no se puede, no, esta igualdad no se va a tener, sí cambia algo. Sí, pero entonces es más complicada, de hecho, la que estamos estudiando ahorita que la de una función. Pero por cuestiones de tiempo no alcanzamos a revisar eso. Y de acuerdo al desarrollo que hemos hecho de la teoría, pues era conveniente mejor estudiar integrales de campos. Listo, entonces para nosotros en esta sección, pues los ejercicios, por ejemplo, del 27 en adelante, ¿sí? De ahí para arriba, que ya hablamos es de integrales de campos. Bien, entonces miren que todo esto del 27 es muy parecido a uno que yo hice hace un momento, porque yo coloqué x, y, j, pero aquí coloqué t y en la otra t cuadrado, aquí parece t, pero es muy parecido. Y en los demás casos, pues nos dan el campo y nos dan la parametrización. Entonces simplemente aplicar la fórmula. Hagamos, a ver, este 38 está como interesante. Bien, aquí nos dan el campo, fxy igual a menos y menos xj, y nos dice que la curva C es el contorno del semicírculo y igual a raíz de 4 menos x cuadrado desde 0,2 hasta menos 2, 0, recorrido en el sentido contrario a las manecillas del reloj. No nos dan la parametrización, tenemos que encontrarla, hacer un trabajo adicional. ¿Listo? ¿Y a qué se refieren con esta descripción? Este es el ejercicio 38, aquí está la figura 38. Esta es la curva, miren, la curva C. Sale el punto 2, 0 y llega al menos 2, 0. Pero estas curvas, forma circular, ya las aprendimos a parametrizar, ¿no? Lo hicimos en la sección anterior. Entonces vamos a ver cómo hallar esa integral de línea. Yo voy a escribir aquí el campo. F, perdón, XY es igual a menos Y menos XJ. Listo, este es el campo. Y la curva, pues ya nos dijeron cuál es. Listo. Ahí vimos el dibujo. Entonces, ¿cómo parametrizo? Voy a dibujarla aquí en mano. Muy parecido al ejemplo que trabajamos en la primera sección. ¿Cómo parametrizo la parte superior de una circunferencia? Porque eso es lo que es la curva C en este caso. Que aquí comienza en 2, 0 y termina por acá menos 2,0. Entonces, ¿cómo parametrizo? Bueno, el radio es 2, claramente.
y ya mirar la fórmula que di hace un momento. En ese caso, r de t va a ser 2 coseno de t en i, que el radio es 2, más 2 seno de t en j. ¿Listo? Y en este caso, como es solamente la parte superior, en sentido contrario a las manecillas del reloj, dice ahí, bueno, solamente la parte superior, pues t varía de pi, de 0 a pi. ¿Listo? Entonces ya, la parametrización era muy sencilla de obtener, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado. Ahora, ¿cómo hago la integral de línea? Entonces, planteamos la integral de línea de f por dr. Sí, esto es simplemente un símbolo. Perdón. Es igual, voy a escribir ese símbolo en la forma diferencial de la integral de línea. Es igual a la integral de m por dx más n por dy. Y en nuestro caso, es como si estuviésemos colocando la integral de línea. ¿Cuánto es m? Menos y. ¿Cuánto es n? Menos x. Es como si nos hubiesen planteado aquí la integral de menos y por dx menos x por dy. Listo, que así fue que la planteé en un ejercicio del taller. Entonces ya todos saben quién es m y quién es n. Entonces, según lo que vimos anteriormente, Profe, una la pregunta. parametrización. ¿Sí? ¿M siempre es Y y N siempre es X? ¿O cómo es? Sí, m siempre va a ser la primera coordenada y n la segunda. Ah, ok, profe. ¿Y si hay más de Depende del una? campo. O, ¿Cómo? o sea, si hay, por ejemplo, un Y más uno o un XY, M sería X y Y. Sí, por ejemplo, mire este ejercicio del taller. ¿Sí? Dice calcular la integral de línea. Entonces aquí m viene siendo 2x menos y. Entonces ya sabe quién es m, la componente m del campo. Y n es y cuadrado, aunque aquí ya está planteado, pues. Pero m siempre es la primera coordenada del campo y n es la segunda. Por ejemplo, si usted mira este campo vectorial del ejercicio 1, ¿quién es m? M es todo es la primera coordenada y n es la segunda. ¿Ya? En nuestro ejemplo concreto, pues, el campo tiene como primera coordenada menos y y como segunda menos x. Entonces, m es menos y n es menos x. Si aquí estuviese 1 menos y, pues entonces, como usted dice, m sería 1 menos y. Sí se hago Profe, ahí entender. es n por dy, por el diferencial de y, ¿no? Ah, usted me dice, ¿me está corrigiendo aquí? Sí, es de y. Si era eso, qué pena, yo estaba respondiendo lo que no era. Sí, es de y, por eso aquí sí lo No, coloco. Es que Arley hizo otra pregunta. Ah, ok. Bueno, entonces, uy, se nos va a acabar el tiempo otra vez. Disculpe, profe, Entonces, ¿cómo hago la se me apagó integral? ¿Cómo? se me apagó el PC y tuve que entrar del teléfono. Ah, ok. Pero ¿usted había preguntado algo o ya? No, no ha avanzado. Ah, pues, profe, era si, por ejemplo, como M la primera coordenada, pero si en la primera coordenada tengo, por ejemplo, un menos YX, M sería menos YX. Ah, sí, exacto. Ah, ok, profe. Lo que aparece en la primera coordenada va a ser siempre m y en la segunda va a ser n. Bien. Listo, profe. Bueno, entonces ahorita sí, vamos a plantear la integral para resolverlo. Entonces, miremos la curva C, ya la parametrizamos, y el parámetro varía de 0 a pi. Entonces, esta integral va a ser de 0 a pi. ¿De quién? De menos y por dx. Pero y en este caso, ¿cuánto vale en la parametrización? Esto que está aquí es x de t y lo que está acá es y de t. Y dependiendo de t. Entonces, aquí estoy evaluando el campo en la parametrización, entonces sería menos y, o sea, sería menos
2 seno de t, que eso vale y en la parametrización, ¿sí? Por dx. Pero aquí hay que tener cuidado ya con ese x. ¿Por qué? Que mire x cuánto vale mi parametrización. X, la parametrización vale 2 coseno de t, ¿cierto? Si x vale 2 coseno de t, ¿cuánto vale de x? Pues la derivada del coseno es menos seno, entonces me da menos 2 seno de t por dt. Como cuando usted hace método de sustitución en el curso de cálculo integral. Entonces de x es igual a menos 2 seno de t por dt. Entonces de x se multiplica aquí. Entonces tengo un menos 2 seno de t por otro menos 2 seno de t, pues queda menos 2 seno de t al cuadrado por dt. ¿Sí? Eso da menos y por dx en ese caso. Continúo. Dice aquí menos x, pero x es, noten, menos 2 coseno de t, entonces menos 2 coseno de t por dy. Entonces tenemos que hacer las mismas cuentas. ¿Cuánto vale y mi parametrización? Y vale 2 seno de t. Entonces, ¿cuánto vale de y? De y va a valer la derivada de seno es 2 coseno de t. Porque la derivada de seno es coseno. Entonces va a ser 2 coseno de t por dt. Entonces aquí coloco eso. Entonces coloco, tengo menos 2 coseno de t por 2 coseno de t por dt. Entonces al final me va a quedar 2 coseno de t al cuadrado por dt. ¿Listo? Si yo elevo al cuadrado y hago las cuentas, eso me va a dar aquí integral de 0 a pi. Aquí en esta primera parte, menos 2 al cuadrado es 4. Entonces queda 4 seno al cuadrado de t. Y acá, 2 al cuadrado es 4. Con este menos queda menos 4 coseno cuadrado de t. Y puedo factorizar los diferenciales. El dt aparece aquí y aquí. Entonces cierro todo esto entre paréntesis por dt. ¿Listo? 4, el 4 se puede sacar como factor común. Está aquí y aquí. Entonces sale como constante. Listo, ya hicimos el trabajo duro, pues ya es una integral de una sola variable. Entonces me quedó coseno cuadrado, quedó seno cuadrado menos coseno cuadrado de t. ¿Sí? Hay una integral de ángulo doble, una integral, no, una identidad en trigonometría de ángulo doble. Sí. ¿De dónde salió el cuadrado? Porque recuerde que yo multipliqué y por dy y x por dy. X era 2 coseno de t y de y tiene otro 2 coseno de t, entonces queda al cuadrado, esa cantidad. ¿Sí? Es como si el de y lo multiplico por x, pero x está bien 2 coseno de t. ¿Cuánto es 2 coseno de t por 2 coseno de t? 2 coseno pero de t al cuadrado. uno era negativo, ¿no? Que era menos x. Sí, por eso aquí quedó el Por signo eso menos. ya. Listo, profe, gracias. Se nos va a cortar la llamada, pero una identidad de ángulo doble dice que seno cuadrado de t menos coseno cuadrado de t es menos coseno de 2t. Si ustedes buscan la identidad de ángulo doble, dice que seno cuadrado de t menos coseno cuadrado de t es coseno de 2t. ¿Sí? Esa identidad es útil ahí para poder hacer esa integral. El menos puede salir y al final me quedó la integral de coseno de 2t por dt. Esta la podemos hacer por sustitución. ¿Sí? Y les dejo como ejercicio verificar que eso da 0. Ese trabajo da 0. Entonces debemos analizar por qué ese trabajo da 0. Resulta que él le asigna estos vectores a la curva. Unos van subiendo y otros van bajando. Entonces lo que hace en un lado lo resta en el otro. Por eso da 0 la integral.